de la Facultad de Comunicaciones tenemos un invitado especial que nos va a hablar de un tema súper interesante. Lo voy a presentar. Es Álvaro Palacios, fotógrafo profesional, director y músico, licenciado con máximos honores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima. Cuenta con diplomados en fotografía publicitaria en el Centro de la Imagen, Toulouse e IPAT. Es creador de contenido y director de distintos proyectos audiovisuales. Y nos va a presentar hoy día la conferencia titulada La mejor cámara es la que tienes a la mano. Bueno, sin más preámbulo, les invito a recibir con un aplauso a Álvaro Palacios. Bueno, gracias, gracias. ¿Tengo que estar sentado? ¿Puedo estar parado también? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, son varios títulos que tengo. En general, yo sé que no parezco tan viejo, tengo 29 años, pero creo que he hecho varias cosas con mi carrera como fotógrafo, como realizador audiovisual, como director, como productor también, ¿no? Que me han dado experiencia como para poder estar el día de hoy acá hablándoles sobre el tema. A ver, voy a cambiar de slide, que no me deja. Ahí está, ya, gracias. Para que vean sepan un poco de mí, sí, bueno, yo soy egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. He trabajado 4 años como docente también en la facultad. A la par, desde que me licencié, he trabajado como independiente en lo que es fotografía publicitaria, dirección de distintos proyectos audiovisuales, creación de contenido. He trabajado con distintas marcas, empresas, personas, actores del medio acá en Perú y bueno, todo eso me ha dado bastante know-how de saber cómo manejar ciertas situaciones, cómo manejar cierto tipo de clientes, cómo manejar cierto tipo de proyectos, ¿no? Porque obviamente uno cuando comienza su carrera como fotógrafo, bueno, a veces uno lo que más busca en el fondo, yendo un poco ya, yendo en temas de ego, es la fama, ¿no? ¿Qué fotógrafo no quiere ser famoso? Pero la realidad de las cosas es que hay mucho más allá, mucha más carne que solamente, digamos, la fotografía de moda, la fotografía de alta gama, la fotografía súper cara, podríamos así decirlo, ¿no? Y eso es algo que yo siempre trato de comunicarle a la gente a la que le enseño, porque, a ver, ser fotógrafo es una profesión, ¿no? También, obviamente, al estar vinculado al arte, no somos también artistas, pero hay que saber diferenciar qué vamos a hacer, si vamos a ser artistas o vamos a hacer un negocio. Yo, desde mi punto de vista, yo trato de manejarlo un poco de las dos formas, ¿no? Tengo proyectos personales, tengo proyectos en los cuales sí tengo un poco más libertad artística, pero a la misma vez como profesional sé cómo llevar el negocio de la fotografía para que sea rentable y para que me genere ingresos, porque al fin y al cabo es lo que todos queremos, ¿no? Plata. Plata para reinvertirla en el negocio o plata, digamos, para fines personales, pero al fin y al cabo el objetivo de la profesión como de fotógrafo, como cualquier otra profesión, es hacer plata. Y eso es un poco de lo que les quiero enseñar hoy día, ¿no? Cómo lograr este negocio, incluso a veces sin tener la mayor cantidad de recursos, porque bien, en la fotografía estamos hablando de equipos caros, ¿no? Y yo sé que la mayoría de personas a veces se asustan cuando quieren comenzar en fotografía porque ven que las cámaras cuestan $3.000, las luces cuestan otros $3.000, un lente te sale $3.500, entonces sí, a primera instancia es un poquito impactante, ¿no? Porque son equipos caros, pero a la misma vez creo que ya estamos en un punto de la tecnología que ya las cosas no cuestan tan caro y hay distintos tipos de cámaras, distintos tipos de herramientas para lograr resultados de todos los tipos, ¿no? Publicidad, corporativo, productos, retratos, etcétera. Para que vean un poquito de mi trabajo y vean un poquito el trasfondo de las cosas que he hecho, he trabajado en campañas, como campañas de publicidad. Esta es una campaña de Navidad de Metro. Publicidad, más publicidad. Esto fue una sesión de fotografía para un festival. Eh, Más campañas, para la pastelería Vecchia del Día de la Madre. Sesiones de productos, sesiones de food and drinks para hoteles, restaurantes.
campañas de Nike también, donde ya trabajamos todo un poquito más en estudio, ¿no? Con ambientes controlados, iluminación controlada, ya ir tratando incluso a veces con clientes, con futbolistas profesionales, ahí hay que tener en cuenta no solamente el ser buen fotógrafo, sino también ser buen comunicador, ¿no? Y bueno, partiendo el motivo del nombre de esta charla, ¿no? La mejor cámara es la que tienes en la mano, es porque lo primero que tenemos que entender es que la cámara es una herramienta. La cámara no es el talento en sí. La cámara es simplemente un accesorio, una herramienta que tenemos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Y como cualquier herramienta, uno como profesional tiene que saber qué herramienta elegir para cada situación. He visto varios alumnos, he visto varios fotógrafos que dependen mucho de un tipo de cámara en específico. Lo veo más en video que en fotografía. Veo a veces que la gente depende mucho del uso de la cámara lenta. Veo a veces que en fotografía dependen mucho del uso de diafragmas súper abiertos para lograr una foto aesthetic, digamos, una foto con el fondo desenfocado, pero la realidad de las cosas es que cuando entran al mundo profesional no todas las fotografías van a ser así. En publicidad, por ejemplo, ya si adentramos un poquito más en la conversación, el tema de la fotografía de publicidad cuida bastante la parte técnica, ¿no? No sé qué tan avanzados estén todos acá en el tema de fotografía, pero para darles un ejemplo puntual, eh, antes yo tenía alumnos que me preguntaban cómo se tomaban fotos de productos, de alimentos, y yo primero no les daba la respuesta, veía qué intentaban hacer. Y veía que lo primero que hacían era tratar de abrir el diafragma lo más que podían para tener el fondo desenfocado. Ya, ahí está, por ejemplo, un primer error, ¿no? Que solamente ya lo reconoces como error cuando estás en el mundo profesional, que es el saber utilizar todas las funciones y estéticas de la cámara, ¿no? Porque ¿cuál es la realidad de las cosas? Cuando toman fotografías ya para marcas, para productos, para empresas, la fotografía al final se tiene que verse el detalle de todo, ¿no? Al final la persona que ve la foto quiere ver absolutamente todos los detalles, si fuera un plato de comida, del plato de comida. No podemos darnos la libertad de tener partes desenfocadas o tan desenfocadas como con un diafragma tan abierto, ¿no? Entonces, las cámaras, los lentes, las luces, todo eso son herramientas que nosotros como profesionales tenemos que saber cómo utilizarlas para lograr nuestros objetivos personales u objetivos comerciales del cliente, ¿no? Porque también acá hay que tener algo en consideración, que muchas veces nuestros objetivos no son los mismos objetivos del cliente, ¿no? Yo de repente quiero personalmente que la foto se vea todo el fondo desenfocado, pero con la otra realidad es que al cliente no le va a servir esa fotografía. Entonces, tenemos que dejar de lado a veces nuestra parte, nuestra motivación personal, no motivación, pero nuestra visión personal para concentrarlos en qué es lo que el cliente necesita y qué va a ser la mejor herramienta que podemos utilizar para ese producto final. Entonces, en resumen, cámara, lentes, luces, todo eso son herramientas. Si no tenemos una cámara de alta gama a la mano para hacer una fotografía, no importa. Lo que importa siempre es tener la técnica necesaria para poder resolver problemas, resolver situaciones, para lograr los objetivos finales. Lo mismo con las luces, ¿no? Si no tenemos de repente, no sé, 3 flashes en un estudio o 4 modificadores de luz, se puede encontrar la forma de hacer una luz más suave, ¿no? Podríamos poner un pedazo de una tela para generar difusión, podríamos rebotarla contra una pared. Hay formas creativas de resolver estos obstáculos en el camino, ¿no? Pero para eso, obviamente, tenemos que saber la técnica. Entonces, lo principal para poder dominar cualquier cámara, cualquier accesorio, es conocer teoría, ¿no? Teoría de técnica fotográfica, ¿no? Cuál es la función técnica y estética del ISO, del diafragma, de la velocidad de obturación, conocer teoría de iluminación, ¿no? Cómo funciona la luz, cómo se difumina la luz, cómo se concentra la luz, la temperatura de la luz. Todas esas cosas van a hacer que nosotros podamos resolver obstáculos y problemas a la hora de querer hacer algo sin tener los recursos necesarios, ¿no? Es creatividad. La creatividad no solamente es agarrar un elemento A y un elemento B y crear un elemento C. La creatividad también es encontrar la forma de resolver los problemas cotidianos del día a día. Acá, por ejemplo, esto es un ejemplo de una campaña que hicimos para Métrica, que es una agencia de consultoría, que estábamos en pandemia y ellos querían hacer una sesión de fotos
por fin de año. Normalmente lo hacen cada fin de año, ¿no? Que es va al equipo de fotografía y le hace una foto, una foto. En esos momentos no eran tan creativas. O sea, antes del proyecto simplemente era una foto como que íbamos en un fondo de oficina. Pero ¿qué pasa? Llegó la pandemia, ¿no? Y Métrica no se quería quedar atrás con el tema de las fotos. Me llamaron para ver qué podíamos hacer, porque estábamos todos en pandemia, ¿no? Obviamente no podíamos ir a las oficinas de Métrica. Y me llamaron, vimos la idea, vimos el proyecto y bueno, después de dar unas vueltas al asunto se nos ocurrió esto. Acá no hemos utilizado ninguna cámara para tomar la fotografía, para ser honestos. O sea, yo no tomé absolutamente ninguna foto con una cámara, ni con mi celular, sí, ni con ninguna cámara. Lo que hicimos fue encontrar, digamos, la forma de hacer que ellos se tomen una serie de fotografías para crear un concepto. Nuestro concepto en este caso era una serie de fotografías como simulando que todos estábamos en home office, ¿no? Que era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos una serie de reuniones con el cliente, ¿no? Para, primero que nada, enseñarles cómo tomarse una buena fotografía con su celular, porque cada persona que aparece en estas fotos fue parte de una reunión en la cual se les explicó cómo funciona la cámara de sus celulares, cómo funciona la luz, cómo sacarte una mejor foto con las herramientas que tienen en su casa. Una ventana de luz, si no tienen un trípode, les recomendamos que pusieran la cámara, el celular sobre algún libro, sobre algún estante, ¿no? Formas creativas de resolver ese problema. Y obviamente lo que hicimos fue una planificación de acuerdo al perfil de cada persona de, ok, ¿qué vamos a hacer en cada fotografía? Pero ahí había personas que le interesaba más la lectura. Entonces encontramos una idea creativa de hacer como si una persona le estuviera dando el libro fuera del encuadre, ¿no? Lo que sí tomamos, porque esto fue un trabajo de fotografía con postproducción, ¿no? Lo que nosotros tomamos fue la fotografía de los objetos que están adelante del encuadre, ¿no? Ellos se tomaron la fotografía, la que es como un selfie, obviamente bajo mi instrucción, bajo una serie de pautas que les dimos, y ya, bueno, en diseño gráfico se hizo el montaje de todo para tener al fin y al cabo el resultado de todos los colaboradores de la empresa para su fotografía anual, ¿no? Que quedó un resultado bastante creativo, ¿no? Bastante creativo sobre todo porque estábamos en pandemia y no teníamos cómo hacer las fotos. Entonces, sí, fue digamos, una solución bastante creativa que le dimos al asunto y con un resultado increíble, ¿no? Todos los colaboradores tenían su fotografía y todo esto nace, como les digo, sin siquiera utilizar una cámara. Es simplemente, a veces lo que necesitas es más creatividad, más formas de resolver un problema que una herramienta técnica, ¿no? Porque claro, pudimos haber encontrado la forma de repente de alquilar un estudio, utilizar mi estudio o ir a sus oficinas y ver cómo tomar la foto, pero para el momento en el que estábamos en la pandemia, en ese momento que era complicado salir, esto fue la solución creativa que le dimos al asunto. Entonces, esto es un primer ejemplo que les pongo de cómo resolver a veces problemas fotográficos con ingenio, con creatividad y sobre todo con planeamiento, ¿no? Con planificación. Porque es muy importante que sepan que en la fotografía, ¿no? Todo comienza desde la preproducción. Muchas personas a veces no le dan importancia a la parte de la preproducción. Los llaman para un proyecto y lo único que hacen es aparecer con su cámara a la sesión para tomar la fotografía y eso que lleva, que de repente en la sesión se puedan cometer ciertos errores o aparecen problemas que se pudieron haber evitado si hubieran habido reuniones de preproducción, ¿no? Entonces, el primer paso para lograr un buen proyecto fotográfico es la planificación. Todo comienza desde la preproducción, ¿no? Tenemos tres etapas en todos los proyectos audiovisuales: la preproducción, la realización y la postproducción. Es muy común hoy en día que a veces las personas quieran rescatar o solucionar los problemas en postproducción, que si bien se puede lograr, no es algo que yo recomiendo, porque todo debería tratar de lograrse, o sea, uno lo que quiere es tratar de editar las fotos lo más rápido posible, ¿no? Ahorrarse tiempo de postproducción, sobre todo porque el tema de la postproducción también depende mucho del equipo técnico que tengas, ¿no? Tu laptop, la memoria RAM de tu laptop, el procesador, etcétera. Entonces,
una etapa de postproducción muy extensa te va a tomar tiempo, tiempo que a veces ya ni siquiera depende de ti, sino depende, como les digo, de sus computadoras. Y obviamente el tiempo cuesta, cada tiempo que estamos perdiendo editando es tiempo que podríamos estar haciendo otra cosa o tiempo que podríamos estar dedicándolo a algún otro proyecto. Entonces, yo lo que les digo es, hay que tener bastante cuidado con la parte de las primeras dos etapas, ¿no? Preproducción y realización. En la preproducción es donde deberíamos, digamos, casi tener todo listo si bien no sea en papel, en nuestras cabezas. Eso me pasa a mí bastante con el tema de la edición o la creación de proyectos audiovisuales. Muchas veces, hasta antes de ejecutarlos, ya los tengo listos en mi cabeza, porque tras una serie de reuniones con el cliente, tras una serie de intercambios de ideas, uno ya puede, digamos, darse la idea general de cómo va a quedar el resultado final, pero para eso hay que tener bastante trato con el cliente, ¿no? Eh, Supongamos el escenario de que nos llega un proyecto nuevo para cotizar, ¿no? Porque eventualmente como fotógrafos les va a pasar que una persona aparece y les va a decir como que, oye, quiero hacer una sesión de fotografía. ¿Cómo deberíamos cotizar esto, no? Porque al fin y al cabo, como les digo, el objetivo es lucrar también de la fotografía, no solamente verlo como el arte. Eh, Todo parte por lo que comenzamos con el brief del cliente, ¿ya? Y esto es muy importante para la preproducción. Si no hacemos si el cliente no nos da un buen brief, es nuestra responsabilidad como fotógrafos o como directores, como realizadores audiovisuales, sacarle la información necesaria para nosotros tener un brief correcto. Porque sin un buen brief, primero que nada, no podemos planificar nada y segundo, no podemos cotizar correctamente, ¿no? Yo las preguntas que siempre trato de hacerle a las personas que me cotizan, que me llaman para cotizar proyectos, es, primero que nada, ¿cuál es el objetivo de la sesión? ¿Es algo comercial? ¿Es algo personal? ¿Es algo de repente un poco más de comunicación interna? Segundo, ¿qué necesita como entregables? ¿Cuántas fotografías? ¿En qué formato? ¿En qué tamaño? ¿En qué resolución? ¿Impresas o en digital? ¿Dónde se realizará la sesión? ¿En estudio? ¿En sus oficinas? ¿En exteriores? Etcétera. Y lo último, ¿qué uso se le va a dar a las fotografías? Porque también este es un elemento muy importante, que es el tema de los derechos de uso de las fotografías que tomamos, ¿no? Porque sobre todo ya cuando estamos hablando de fotografía en publicidad, no es que le das la fotografía al cliente y el cliente puede usar la fotografía por el resto de su vida. No, hay que tener ahí una serie de contratos bien definidos para saber por cuánto tiempo el cliente va a poder utilizar esas fotografías, sobre todo porque muchas veces no solamente es su trabajo, sino también que aparecen actores o personajes que son mediáticos, entonces hay bastantes temas legales en ese aspecto, ¿no? Entonces, el tema del uso de las fotografías también es algo importante. Obviamente, si el cliente me dice que va a utilizar las fotografías en 1000 paneles por toda la ciudad por un lazo de 5 años, no le voy a cobrar lo mismo como si solamente la fuera a publicar en Instagram, ¿no? Entonces, imaginemos que ya tenemos el brief del cliente, ¿no? Nos dio la información para la sesión o para el proyecto audiovisual que vamos a necesitar. Viene la siguiente parte, que es a partir de ese brief, ver cómo vamos a hacer la sesión, ¿no? Y acá es donde vienen en cuenta nuestros recursos. Algo que yo siempre le digo a las personas que recién están comenzando en fotografía, en video, es que trabajen con sus recursos, o mejor dicho, para sus recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo a la mano solamente, digamos, un cuerpo de cámara, dos lentes y una sola luz, tratar de que ese proyecto que se me ha asignado, tratar de poder lograrlo con las pocas herramientas que tengo. O en caso me falte alguna herramienta, ver la forma más eficaz de lograrlo sin consumir, digamos, más recursos o sin gastar más dinero para lograrlo. Acá, por ejemplo, hace 2 semanas Canon me dio una cámara chica. O sea, yo utilizo una Canon 5D Mark IV en el día a día como fotógrafo profesional. Canon me dio una cámara, una nueva que acaba de salir, una mirrorless, una R50, que es una cámara muy chiquita, mirrorless, con un sensor chico, digamos que no es una cámara profesional. Y justo ese día tenía una sesión de retratos corporativos en mi estudio
y aproveché justo la oportunidad para sacar fotos con las dos cámaras. Una de estas fotos es tomada con una cámara profesional y otra de las fotos es tomada con la cámara esta que les digo, la cámara chiquitita, la R50. La de la izquierda es la Canon 5D Mark IV, una cámara que cuesta aproximadamente $3.500. La de la derecha es una Canon R50, es una cámara que cuesta $600. ¿Cuál es la diferencia entre las dos fotografías? Absolutamente ninguna, al parecer. A primera vista, para el uso que se le va a dar a la fotografía, la diferencia es casi nula. O sea, ya si nos ponemos de repente si queremos imprimir esta fotografía en, no sé, pues en un panel, en un edificio, obviamente se va a notar la diferencia de calidad por el tema de los píxeles, pero si partimos por el principio de que la fotografía se va a utilizar solamente en un perfil de redes sociales que va a estar comprimida, ¿no? Y nunca se va a ver, digamos, en un tamaño muy grande, yo no tenía ninguna razón, ningún motivo para tomarla con la cámara de la izquierda, más que es mi cámara del uso del día a día. Lo puedo haber hecho tranquilamente con la cámara de la derecha, que es una cámara de $600, ¿no? Entonces, no creamos que por tomar una fotografía con una cámara más caro el resultado va a ser mejor. De repente para unos fines comerciales, algunos fines publicitarios, sí va a ser mejor si la fotografía se tiene que imprimir, si la fotografía se tiene que enviar a otras personas, si la fotografía se va a retocar bastante, si se va a intervenir, pero si partimos del supuesto de este escenario, ¿no? Que era una sesión de fotografía para retratos corporativos en el cual la persona final solamente les va a utilizar en redes sociales, podríamos haberlo tomado con cualquier cámara, ¿no? Y ese es el ejemplo que les estoy poniendo aquí. Las fotos a primera instancia se ven prácticamente idénticas. Es más, ahí lo único que varió fue la cámara y el lente, la iluminación, el esquema de luz es lo mismo, luz continua para los dos escenarios. Luz continua porque la cámara a la derecha no tiene transmisor para flash, entonces para homogenizarlas tomé las dos fotos con luz continua. Y como les digo, el resultado a un primer ojo es prácticamente el mismo. Ahora, para la fotografía tenemos tres elementos que hay que tener en cuenta. Cámara, luz y encuadre, ¿no? Nuestra cámara, nuestra herramienta principal, la luz, que es lo que, valga la redundancia, va a iluminar nuestro encuadre. Sin luz no hay imagen. Y el encuadre serían los elementos o personas que vamos a poner frente a la cámara para hacer la fotografía. Los únicos dos, digamos, elementos que nosotros como fotógrafos podemos manipular son la cámara y la luz. El encuadre puede ser el producto que nos dé el cliente, puede ser la persona que estamos fotografiando, puede ser el paisaje, etc. Pero nosotros como fotógrafos tenemos la capacidad de manejar la cámara y la iluminación, ¿no? Entonces hay que saber qué elementos tenemos que utilizar en cierto tipo de sesiones, ¿no? ¿Qué equipos utilizar? Porque obviamente no para todos los proyectos, como tenemos este ejemplo, vale la pena utilizar una cámara de alta gama, ¿no? No para todos los proyectos vale la pena utilizar un lente de $1.500. No para todos los proyectos van a necesitar utilizar una luz súper cara. Hay que saber adecuarse al proyecto y en base a eso definir qué equipos vamos a utilizar, qué equipos necesitamos o por último qué equipos nos hacen falta. Entonces, a partir de esos tres elementos que les estaba mencionando, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué vamos a utilizar, ¿no? Para la sesión que nos han otorgado, para el trabajo que se nos ha presentado, qué equipos necesito utilizar. Ahora voy a presentarles una serie de fotografías que he tomado este año y para explicaros un poquito el trasfondo de cuál fue mi decisión, ¿no? O sea, por qué elegí el equipo que utilicé y cómo lo pude de repente haber hecho de otra forma, pero no valía la pena hacerlo. Fotografía, esto es retrato en estudio, retrato en fondo negro, no es nada del otro mundo. Lo hicimos con la Canon R50, la misma cámara que les estaba hablando, una cámara chica, ni siquiera ni semi-profesional, es una cámara para usuarios comunes. Un lente Canon 18-55 milímetros que es de apertura f.5, es una apertura cerrada para hacer un lente, es un lente kit, es el lente que te viene con la cámara, digamos, no es un gran lente, pero igual se pueden obtener buenos resultados.
y un octobox, que es una luz montada en un difusor bien grande, ¿no? Ahora, teníamos el problema de que, claro, esta cámara viene con el lente 1855 f.5, entonces no nos permite la entrada, la entrada de luz. O sea, el diafragma es un poco cerrado, entonces tienes que tener bastante potencia de luz. Ahí lo que hicimos fue poner una luz continua de 300 watts que nos compensaba un poquito esa falta de poder abrir el diafragma, ¿no? Esta cámara también tiene el problema de que no tiene tanta sensibilidad en el ISO, entonces para no levantar tampoco tanto el ISO y reventar la imagen con ruido, tratamos de utilizar una luz bastante potente, ¿no? Y el Octobox lo que nos permite es, al ser un modificador de luz que abre bastante el ángulo de dispersión de la luz, entonces básicamente a lo que va a iluminar casi todo el encuadre, ¿no? Cosa que si hubiéramos utilizado, no sé, un softbox cuadrado o de repente solamente una olla, no, la luz no le hubiera caído a todo el encuadre, ¿no? Entonces, sabiendo lo que yo quería lograr, ¿no? Que era una fotografía, digamos, entre plano americano, otras de repente un poquito planos más cerrados, y poniéndome el reto de utilizar la Canon R50 también, porque lo pude haber hecho con la 5D Mark IV, pero no quería, o sea, quería probar otra cámara. Tuvimos que compensar un poco esa falta de poder abrir un poquito más el diafragma, ¿no? Con una luz mucho más potente y obtener el resultado final. Ya, esto es fotografía de productos, fotografía de comida, fotografía de alimento. Acá sí es otro tipo de fotografía, eso ya es un poquito más comercial. Acá lo que se cuida bastante es la parte que la imagen esté bien limpia, bien pulcro. Depende también bastante del objetivo y de la identidad visual del cliente, ¿no? Porque hay marcas que les gusta de repente que los productos no se vean tan en clave alta, sino se vean más en clave baja. Ya eso es una coordinación que tienen que hacer siempre con el cliente, ¿no? Obviamente a partir del brief se coordina con el cliente cómo se van a ver las fotografías. En este caso eran productos en un fondo neutro para que luego se pongan en una en una carta de presentación o en la carta del menú del restaurante. Entonces, sí, acá utilizamos la 5D Mark IV y acá teníamos que llevar un par de lentes. Yo generalmente trato de no, o sea, tengo como 10 lentes, pero trato de llevar los necesarios, puntuales para la sesión que voy a realizar. En este caso solamente llevé el 100 milímetros macro de Canon y no utilizamos ninguna luz artificial. De hecho, lo único que hicimos fue, el restaurante tenía bastantes ventanas extensas con una cortina que difuminaba un poquito la luz. Entonces, obviamente esto yo me di cuenta cuando fui al restaurante a reunirme con el cliente, hicimos un scouting previo, ¿no? Y como vimos que el cliente no tenía tanto presupuesto para hacer las fotografías y yo me di cuenta también que tenían luz natural, decidimos recortar un poquito el presupuesto, omitiendo luces, omitiendo varias cosas y simplemente irnos por el tema de la luz natural, que para eso también hay que tener una serie de razonamiento y lógica, ¿no? Porque para tomar fotografía con luz natural, primero que nada dependes de la ventana de luz que tengas a disponibilidad. Segundo, dependes mucho de la hora del día en la que tomes la foto, ¿no? Esto es algo muy importante. No es lo mismo tomar una fotografía con una ventana de luz natural a las 6 de la mañana que a las 4 de la tarde. Tampoco es lo mismo dependiendo si tu ventana da directamente al sol o da al otro lado del sol. Hay que hacer, como le digo, un scouting, un planeamiento de dónde viene la luz para saber cómo va a quedar el resultado final, ¿no? Eh, el tema del 100 milímetros macro fue porque estos productos lo que quería el cliente es que se vea lo más cercana la imagen posible, ¿no? Mi lente principal casi siempre es un 24-70 milímetros de Canon, pero ese lente no te permite, la distancia de enfoque no te permite acercarte tanto al producto final, ¿no? Entonces lo que hice fue llevar el 100 milímetros, que tiene la ventaja de que te puedes acercar a una distancia de enfoque muy pequeña y tratar de fotografiar los productos lo más cercano posible, que era el requisito del cliente, ¿no? Ahora, esto también
al ser un lente macro, lo que cuidamos fue que no abrir mucho el diafragma tampoco, porque si abríamos demasiado el diafragma, teníamos muy poquitos puntos en foco, ¿no? Acá hicimos a ojo me imagino que habrá sido un diafragma 5.6, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando hicimos las pruebas, que en una primera prueba con un diafragma 1.4 o 2, claro, quedaba solamente algo en foco, un puntito muy marcado en foco y lo demás totalmente desenfocado, y entonces llegamos al diafragma 5, 5.6 para tener casi una serie de elementos en foco y obviamente ya por un tema de angulación del encuadre, no siempre la parte de adelante va a estar desenfocada, pero no al punto de que no se reconoce qué es el elemento, ¿no? Y eso pasa cuando se toma fotografías con diafragmas muy abiertos, ¿no? El desenfoque a veces es tan fuerte que no se reconocen los elementos. Eso en fotografía de alimentos, en fotografía de productos, hay que tratar de evitarlo. Si bien el desenfoque es una propuesta, para los restaurantes, para las marcas, es muy importante que por lo menos una gran parte del producto esté en foco. Ya, sí, listo. Esta sesión fue con Nike, era una campaña para Game Killers, de una campaña de hace un par de años. Acá sí hay un tema ya es un poco de fotografía más avanzada, ¿no? Porque fue fotografía de estudio. En ese momento estaba utilizando la Mark III de Canon. Sigma 85 milímetros fue mi lente para esta sesión de fotografía, porque es un lente muy bueno para retratos, ¿no? Siempre hay que saber que hay lentes destinados para ciertas cosas, ¿no? No tomarías un retrato con un lente angular, o sea, podrías hacerlo si tu propuesta es que quede un poquito deforme, ¿no? Pero en general para retratos 50 milímetros, 85 milímetros para arriba, ¿no? Entonces sí, yo tengo este lente de Sigma que lo utilizo bastante para retratos, ¿no? Y acá como estábamos en un estudio y el tema es fotografía, es una fotografía para una campaña, es una fotografía que se iba a calar, se iba a intervenir gráficamente, ¿no? Casi todo tiene que estar bien iluminado, entonces utilizamos tres flashes, ¿no? Un flash principal que es como el key light que viene de adelante y dos flashes como kick que vienen de atrás para despegar al personaje del fondo, ¿no? Como les digo, en fotografía de estudio, en fotografía comercial, en fotografía publicitaria, ahí sí hay que tratar de utilizar las mejores herramientas que tengamos, ¿no? Porque ya no solamente estamos tratando con personas, o sea, con un cliente, sino estamos hablando de marcas grandes, no estamos hablando de, en este caso Nike era la marca, estamos hablando de, hay futbolistas presentes en la sesión, están sus representantes, está cliente y como fotógrafo uno también tiene que saber cuidar su imagen. Hay momentos en la vida en que de repente la sesión no lo vale y no vas a armar tres flashes para tomar la fotografía a un plato de comida, lo podrías hacer solamente con dos. Pero hay otros momentos en la vida que sí, tienes que hacer una serie, yo le llamo puesta en escena, tienes que hacer una puesta en escena tú como fotógrafo y lucirte, ¿no? Porque al fin y al cabo la imagen que proyectas como fotógrafo es parte de tu trabajo. Tienes que saber comunicar, tienes que saber convencer a las personas, tienes que saber dejarlas en claro tu nivel de profesionalismo y eso ayuda bastante cuando te ven trabajando con un equipo profesional, te ven trabajando con asistentes, te ven que tienes todo bajo control. Entonces, obviamente para esta sesión lo que utilizamos fue un estudio de fotografía bien amplio donde pudiera entrar no solamente todos los futbolistas, sino también agencia, cliente y ciertas personas que están también dentro del proyecto. Otro ejemplo de luz natural, ¿no? Esta era una sesión de fotos para una marca de ropa en Pachacamac. Acá utilizamos el 50 milímetros y ninguna luz artificial. Lo que hicimos fue esperar a ciertas horas del día donde la luz entraba desde un ángulo que nos convenía bastante para la fotografía y utilizar bastante rebotadores, ¿no? En este caso, el rebotador está puesto por la parte dorada para darle un poquito más de calidez a la imagen. Y básicamente toda esa campaña de esta marca la hicimos con luz natural, rebotadores. Hubieran ciertas fotos ya casi al final del día que le tuvimos que poner un flash porque ya se nos estaba viendo la luz, pero con creatividad, sabiendo cómo funciona la luz, sabiendo de qué dirección viene la luz, se pueden lograr cosas bastante interesantes, ¿no? Y sobre todo también el rebotador es una herramienta que
que ayuda bastante. Otro ejemplo de fotografía, esto es un retrato un poquito más creativo. Acá ya no utilicé mi Canon, utilicé una Sony A7R3, un lente de 35 milímetros, una sola luz, un beauty dish, que lo que hace es, digamos, es una luz que marca bastante, se utiliza bastante para fotografía de moda, porque marca bastante el contraste de la imagen, las texturas de la piel, ¿no? Y lo que quería este artista, porque él es un músico, lo que él quería era una foto en blanco y negro, creativa. Entonces yo le propuse la idea, ok, poner la luz desde arriba y utilizar una serie, yo tengo una serie de filtros que le pongo a mi cámara que dan efectos, eh, en este caso es un filtro que se llama caleidoscopio. Entonces, simplemente conversando con el chico, dijimos, ok, hagamos la sesión lo más simple posible. Una sola luz, un filtro en el lente para darle este efecto un poco psicodélico y al final salió como la portada de su single. Eh, Fotografía un poquito ya más comercial, pero igual creativa. Esto era para una marca de helados. Acá utilizamos sí, dos flashes, uno directamente del producto y otro de rebote. Pero acá lo importante es que utilizamos bastante cartulina. ¿Por qué? Para comenzar, era el emprendimiento de una amiga mía. Entonces tampoco ella tenía tanto presupuesto como para alquilar un estudio con fondos de colores, etcétera, etcétera, y todas las herramientas que teníamos. Así que lo hicimos en ese momento en su casa. Llevé un par de flashes y ella había conseguido una serie de cartulinas de todos los colores para los productos que son los helados artesanales. Y simplemente con creatividad y jugando durante toda la sesión, hicimos pruebas, 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 ¿no? Porque teníamos bastantes productos de diferentes colores y la propuesta era tener unas fotografías con un estilo un poquito como pop art. Entonces ahí el color de fondo era súper importante, ¿no? Entonces algo que nos sirvió bastante en la sesión fue tener cartulinas de todos los colores, ¿no? Incluso de repente pude no haber utilizado los flashes y utilizar luz natural, pero en ese momento ya estaban armados y para tener un mejor control de la imagen decidimos utilizar los flashes. Y por último, un ejemplo ya mucho más sencillo, que es algo que hago en el día a día, que son retratos, ¿no? Retratos en fondos de colores neutros, fondo blanco, fondo negro, fondo gris. Eh, Esto es lo más sencillo de lograr para mí en fotografía, ¿no? Fotografías de retratos en estudio. Simplemente lo mágico de un fondo blanco es que se puede convertir en fondo gris o en un fondo negro, depende de cuánta luz le ponga, ¿no? Si tú al fondo blanco no le tiras luz, o sea, no le cae luz, pues queda como negro. Si le tiras un poquito de luz, te queda gris. Si le tiras luz, te queda blanco. Entonces, eso es algo que yo recomiendo bastante cuando me dicen con qué fondo puedo comenzar, qué fondo me compro. Yo le diría, cómprate un fondo blanco, porque un fondo blanco lo puedes utilizar de tres maneras distintas, ¿no? Acá tenemos un key light que le está dando directamente al sujeto, al modelo, ¿no? Y otro flash que le está dando al fondo para compensar la luz que viene al frente y que el fondo quede blanco. Pero el objetivo de enseñarles esta fotografía era esto que les estaba mencionando, que una buena compra, una buena inversión para fondos, ¿no? Sobre todo si quieren hacer retratos, es comprarse un fondo blanco porque lo pueden manipular de distintas maneras, ¿no? Si le ponen luz, queda blanco. Si no le ponen luz, queda oscuro. Si le ponen un poquito de luz, queda gris. Entonces, sí, esos son algunos ejemplos para que vean que la fotografía no se trata siempre de tener los mejores equipos, los mejores lentes, los mejores recursos. Se trata a veces de creatividad, ¿no? Y de saber cómo resolver estos problemas para al fin y al cabo obtener productos, imágenes de buena calidad y que sobre todo que cumplan los objetivos de nuestros clientes o de las personas por las cuales estamos trabajando. Ya, había un ejemplo más. Esto es fotografía de interiores. Acá también luz natural. Se preguntarán cómo, y acá ya funciona una técnica que se llama larga exposición, que para eso necesitamos un trípode, ¿no? En este caso, en el tema de habitaciones, obviamente lo que necesitamos es un lente de gran angular, ¿no? Pero como es muy tedioso estar metiendo flashes a las habitaciones, y no lo recomiendo tampoco, este tipo de fotografías se utiliza una técnica de larga exposición o una técnica de bracketing que consiste en tomar la fotografía. La primera, larga exposición, es
dejar el obturador abierto por unos 5 segundos para que la luz de la ventana rellene todo el ambiente, ¿no? La otra técnica, la de bracketing, es tomar 3 fotografías. Una correctamente expuesta, una subexpuesta y una sobreexpuesta para al final luego mezclarlas en Photoshop. Entonces, esto es una forma de resolver ese problema que hay a la hora de tomar fotos en interiores, que es la falta de luz, ¿no? Como les digo, también se podría de repente poner un flash y rebotarlo en el techo. Tendría que ser un flash con bastante potencia, pero me parece que es dificultar el trabajo. Yo les recomendaría que lo hagan con luz natural. Otro pequeño ejemplo que es mezcla de luz natural con un solo flash, ¿no? Acá lo que hicimos fue, esto era una sesión de fotografías para una agencia, lo que hicimos simplemente fue aprovechar que era un techo, ¿no? Un techo con un balcón, con una zona de coworking, aprovechar la luz natural y simplemente utilizar un flash de mano, no puesto encima de la cámara, sino puesto, digamos, a un poquito al costado, para rellenar sombras y que la imagen no dependa solamente de la luz natural, ¿no? Sino que tenga una propuesta de luz un poquito más comercial, ¿no? Porque si solamente hubiéramos dependido de la luz natural, la foto hubiera funcionado, tal vez sí, pero el relleno que te da el flash de mano es lo que te eleva un poquito más el producto final de la fotografía. Entonces, eso básicamente es lo que les quería comentar hoy día, ¿no? El tema de que la fotografía no se trata de cámaras caras, no se trata de luces caras, de lentes caros. Si bien conforme van avanzando en su carrera va a ser un poco necesario conseguir esos elementos porque son una inversión que van a tener que hacer a su capital de trabajo, pero en un inicio de sus carreras como fotógrafo no se frustren por no tener ciertos elementos, ciertas cámaras, ciertos lentes, busquen la manera creativa de resolverlo y sobre todo entiendan y estudien cómo funciona la luz, cómo funcionan las cámaras, cómo funcionan los lentes para poder encontrar maneras creativas de resolver estos problemas. Y bueno, eso fue todo mi presentación. Gracias.